La semana pasada, el día 30 de julio, se cumplieron 100 años de la entrada en la Iglesia Católica de Chesterton. Chesterton, por desgracia, sigue siendo un desconocido para la inmensa mayoría de los católicos. Para otros, sin embargo, entre los que me incluyo, no es solo el rey de las paradojas, el autor de frases que te hacen pensar y a veces reír, o de libros geniales con los que pasar un rato entretenido, como las novelas que tienen al padre Brown como protagonista. Chesterton, para muchos, repito, y desde luego para mí, es un padre espiritual. Y es un padre espiritual que me ayuda a vivir como católico en una época como esta, en la cual muchos dentro de la Iglesia Católica están empeñados en seguir llamándose católicos y seguir perteneciendo a una iglesia que quieren que se llame católica, pero que a la vez están intentando que deje de ser católica. Quieren ser católicos en la Iglesia Católica sin que la Iglesia sea católica. Esta es una paradoja y desde luego es lo que estamos viviendo. Y Chesterton me ayuda muchísimo a ello. Voy a leer algunas de las cosas que tengo escritas porque son muchas las frases, aunque no todas, desde luego, las que quiero citar. Solo para enumerar las frases de Chesterton que me han hecho pensar, rezar e incluso avergonzarme de mí mismo, necesitaría muchas horas. Lo mismo me pasa con los libros de él que he leído. No sé si serán todos, pero desde luego son todos los que he encontrado y son muchos, aunque en ninguno he hallado más sabiduría que en su autobiografía. Es en ese libro sobre todo donde lo descubrí como mi maestro espiritual, especialmente en lo que se refiere a la virtud que considero más excelsa y necesaria, después naturalmente de las 3 virtudes teologales. Me refiero a la virtud de la humildad. Cuando Chesterton habla del desprecio que sentimos hacia esa planta tan vulgar, tan corriente, que se llama el diente de león, esa planta que está en todos los céspedes, en todos los prados, que echa unas florecitas amarillas que después dan una inflorescencia llena de sus semillitas formando una bola que al soplarlas se expanden por todos los sitios, de ahí la clave de su éxito. Cuando dice que sentimos desprecio hacia esta planta tan corriente, nos invita a pensar si en realidad ese desprecio se debe a que consideramos que es poca cosa para lo que nosotros merecemos. Cuando describe la indignación del caballero inglés que protesta porque considera insuficiente para él la chuleta que le acaban de servir en el club selecto al cual pertenece y le reclama al camarero diciendo ¿es esta una chuleta digna de un caballero? El problema, nos ayuda a entender Chesterton, el problema no está en la chuleta. El problema está en el concepto que tú tienes de ti mismo. Porque esa misma chuleta, la misma, sería recibida con alborozo en la mesa de un obrero. Si tú consideras que te mereces lo mejor de lo mejor porque tú eres extraordinario, entonces en esta vida todo te sabrá a poco y es que entonces no disfrutarás de nada o prácticamente de nada. El problema, por lo tanto, no está en la chuleta, sino que está en nuestra soberbia. Esta visión de la vida, esta percepción de la humildad como aquella virtud que me ayuda a situarme tal y como yo soy, delante de lo que la realidad es de San Agustín, esa frase, Señor, que yo te conozca y que yo me conozca. Esto me ayuda enormemente cada vez que tengo la insidiosa tentación de pensar que merezco más de lo que tengo. He aprendido de Chesterton a dar gracias por el vulgar diente de león y por la no tan buena chuleta que me ponen en el plato, porque ambos son dones maravillosos que en realidad no merezco. Aunque la gran maestra de mi vida, sin mérito mío, es la Virgen María, de la cual he aprendido casi todo, en el capítulo del agradecimiento que constituye la esencia del carisma de los franciscanos de María, Chesterton no ha sido un rayo de luz ocasional que ilumina una noche de oscuridad de tormenta, sino un foco permanentemente encendido. No puede haber agradecimiento sin humildad, y no puede haber humildad sin que uno conozca quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él y lo poco que uno mismo se lo merece. Solo así es posible vivir en un permanente asombro ante una puesta de sol,
como si fuera la primera vez que la ves, aunque la estés viendo casi cada día. O darle gracias a Dios porque tienes una chuleta para comer, aunque no sea de primera calidad. La humildad precede al agradecimiento y la provoca. Dice Chesterton, siendo niños éramos agradecidos con los que nos llenaban los calcetines por Navidad. ¿Por qué no agradecíamos a Dios que llenara nuestros calcetines con nuestros pies? Esto lo dice Chesterton y nos invita, nos ayuda a darnos cuenta de que no solo debemos dar gracias por los calcetines, sino por los pies. Incluso aunque no tuviéramos calcetines o no tuviéramos los mejores calcetines del mundo. En su maravillosa biografía de San Francisco, que recomiendo encarecidamente, dice: Francisco mezcló todos sus pensamientos con su gratitud, porque había descubierto que tenía con Dios una deuda infinita. Y en otra de sus obras vuelve a este pensamiento: constituye la más alta y la más santa de las palabras el hecho de que quien sabe muy de veras que no podrá pagar su deuda, esté pagándola siempre, echando siempre cosas a un abismo sin fondo de insondable gratitud. Asombro, humildad, gratitud, 3 virtudes que he descubierto más profundamente gracias a Chesterton. Pero también, como he dicho, lo considero un maestro para afrontar los tiempos confusos en los que nos está tocando vivir. Él se hizo católico porque descubrió que aquí está la plenitud de la verdad, y ya entonces se sintió decepcionado de la flexibilidad anglicana. Buscaba certezas y no relativismo, y las encontró en la Iglesia Católica. Quizá hoy esa decepción se la produciría un sector de esta Iglesia Católica tan diferente a aquella en la que él entró. Lo que decía de Cristo vale para hoy incluso más que entonces, cuando se intenta modernizar su mensaje suprimiendo aquello que no le gusta al mundo. Decía: no hay palabra de verdad en que las ideas de Jesús de Nazaret fuesen adecuadas a su tiempo y no lo sean ya al nuestro. El final de su historia sugiere quizá hasta qué punto eran precisamente inadecuadas a su tiempo. O esa otra frase sobre lo que buscaba y halló en la Iglesia Católica: no queremos una religión que tenga razón cuando nosotros tenemos razón. Lo que nosotros queremos es una religión que tenga razón cuando nosotros estamos equivocados. Una religión donde se pueda interpretar el Concilio Vaticano II, posterior a Chesterton, en continuidad con la tradición, sin que te quieran echar de la Iglesia por ello. O donde se pueda rezar el rosario sin ser vistos como un bicho raro, como un tradicionalista enemigo de la verdadera fe. Dice: no quiero pertenecer a una religión en la cual se me permite poseer un crucifijo. Tengo el mismo sentimiento respecto a esa otra cuestión más expuesta a la controversia de los hombres, la de la Santísima Virgen. Si a la gente no le agrada ese culto, tiene razón en no ser católica, pero quiero que los que son católicos se llamen católicos, que esa idea les sea no solo grata, sino que la amen, y la amen ardientemente, proclamándola con orgullo por encima de todo. Quiero que se me permita tener entusiasmo por la existencia del entusiasmo, y no que se tolere fríamente mi mayor entusiasmo como si fuera una excentricidad personal. Un tiempo, el nuestro, que previó con temor un santo inglés que precedió a Chesterton en la conversión al catolicismo, el cardenal Newman, que inició el llamado movimiento de Oxford, que atrajo a tantos a la Iglesia Católica buscando precisamente esas certezas que encontró en ella Chesterton. Escribía Newman: agradezco a Dios vivir en una época en la que el enemigo está fuera de la Iglesia y saber en dónde se encuentra y qué se propone. Pero preveo un día cuando el enemigo esté al mismo tiempo dentro y fuera de la Iglesia. Y rezo desde ahora por los pobres fieles que serán víctimas de un fuego cruzado. Pero es en esta época,
aquí y ahora, donde tenemos que amar al Señor y por amor a Él defender la fe contra los enemigos de dentro y los de fuera, con la suficiente humildad como para no creernos los salvadores del mundo, porque solo Cristo es el Salvador, y con el suficiente buen humor como para no tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos, y con la suficiente humildad para darle gracias a Dios cuando tenemos una chuleta en el plato, aunque no sea la chuleta digna de un caballero, entre otras cosas, porque no sé si aquel caballero inglés se merecía la chuleta, pero desde luego nosotros no la merecemos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.